Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando sobre Cinematografía. Un placer compartir con todos ustedes una vez más. Hoy vamos a estar hablando de la fotografía en el cine y como siempre en la conducción principal está el profe Andrea Gandolfo. Profe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos, Sole? ¿Cómo va? Súper, profe, súper bien. No sé si comenzamos ya entonces presentando un poquito a los invitados. Primeramente, saludarlos a todos y bueno, está también con nosotros Armando Aquino, él es cinematógrafo, director en Maneglia Shembori, también ex alumno aquí del IPAC, sí, él estudió cinematografía, así como también dirección y producción de televisión. En el 2005 inició su camino laboral trabajando en camarografía y edición de documentales y programas de televisión. Y en el 2015 se estrenó Orerú, que fue su primer largometraje documental como director a nivel nacional en Paraguay. Y esto narra la visita del Papa Francisco a Paraguay en el año 2015, justamente, a través de los ojos de cuatro mujeres de diferentes orígenes sociales. Armando Aquino, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá, acompañado de los colegas que admiro enormemente. Genial, igualmente. También está con nosotros el señor Richard Cariaga. Él es fundador y director de Synchro Image, una de las productoras de cine y TV líderes en el mercado paraguayo. Es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión, miembro fundador de la Academia Paraguaya de Artes y Ciencias Cinematográficas y del equipo impulsor de la Ley del Cine que recientemente también fue promulgada. Desde los 19 años ha dirigido más de 3.000 comerciales publicitarios de las más prestigiosas marcas y ganado una importante cantidad de premios en festivales nacionales y extranjeros. También coproductor de 12 largometrajes nacionales, incluyendo la multipremiada Siete Cajas y la más reciente que fue Los Buscadores también, siendo en ambas director de fotografía y en el año 2011 recibió el premio honorífico Augusto Roa Bastos en el Festival Internacional de Cine en Asunción. Richard, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No, una aclaración, me parece que es medio viejo ese currículum porque no soy vicepresidente de la Campro. Fui, ¿verdad? Hace muchos años. Vicepresidente. No, Ok. estoy súper contento de estar acá porque le tengo un cariño muy especial al IPAC. De hecho, fui alumno allá por mediados de los 90 más o menos. Y también fui profesor un semestre por ahí, más o menos en el 2000. Me acuerdo que Arman fue uno de los alumnos ahí más prolíficos. Bueno, saludo a todos. Bueno, está con nosotros también presente Diego de Garay, director de fotografía, de publicidad, un montón de comerciales y también de varias películas, La Boca de Pozo. Charlotte, tuyo también, ¿verdad? No, 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 Charlotte no, es Guaraní, Bueno, Boca de es Pozo y Felipe Canasto. y Y la Felipe. última, y la última obra que todavía no se estrenó. Perfecto. Y después tenemos Javier Arroyo, ahí abajo, también director de fotografía y director publicitario, y director de fotografía de muchas películas como Libertad, Mangoré, y también otras a nivel internacional. Y por último, Oscar Ayala, él también, director de fotografía, Orsay, y ahora está estrenando una serie como director de fotografía y director que es Cumbia Juan. Bueno, chicos, yo le agradezco a todos cinco ustedes. Estamos realmente con el gota de la dirección de fotografía nacional e internacional acá. Así que, bueno, voy a iniciar a tirarle preguntas, a ver un poco de qué charlamos. Le quería arrancar con una preguntita, saber un poco cómo se acercaron, digamos, al cine, cómo decidieron entrar en esta locura que es el cine y en particular en la dirección de fotografía. No sé si iniciamos de los más viejitos. ¿Quién es el más viejito? ¿Quién es Ahí el más entre viejito acá? Javier Richard, La- creo que vos Arroyo por ahí, creo. es más blanquito a Javi. Javi, ahí, arrancamos. Bueno, yo arranqué
A ver, yo estudié en un colegio secundario técnico donde en un momento tuve que decidir entre, bueno, había un montón de especialidades, yo estaba entre construcciones y medios de comunicación, pues me gustaba la arquitectura también. Elegí medios de comunicación, eso fue como lo primero que me empezó a llevar para atraer para este lado. Pero en ese momento, entre todas las cosas que fui estudiando y viendo, me gustaba la edición. Terminé el secundario y enganché un laburo, una especie de meritorio en un canal de televisión de cable, donde yo entré diciendo que quería ser editor, pero me empezaron a pedir que vaya a dar una mano en los rodajes, y ahí me empezó a llamar mucho la atención todo el laburo de los camarógrafos. No había un director de fotografía, no había ni siquiera un iluminador, un poco como que entre el camarógrafo, el asistente, armaban puestas de luces y me empezó a llamar mucho la atención. Además, casualmente, uno de los dueños del canal, él me había contado que era director de fotografía, lo cual para mí, a pesar de haber estudiado medios de comunicación, no tenía muy claro lo que hacía el director de fotografía. Entonces, entre prácticas en el canal, donde me copaba mucho iluminando, viendo el trabajo del camarógrafo, a veces le pedía practicar con la cámara, y charlas con Marcelo Iacarino, que es un director de fotografía argentino muy conocido, que en ese momento tenía un canal de cable sobre arte. Me empezó a contar sobre la dirección de fotografía y nada, y de repente dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo trabajé unos 4 años en la industria, pasé de asistente de cámara a camarógrafo, fui eléctrico, antes de empezar a estudiar. Cuando estuve claro que lo que yo quería era ser director de fotografía, me metí en el ENERC, en Buenos Aires, en la especialidad de dirección de fotografía, y ahí es donde terminé de perfilarme o de formarme como en esto que había descubierto que era lo que quería hacer en mi vida. Y bueno, me egresé de director de fotografía en el ENERC, y a partir del año 2001, fue prácticamente el último año de la carrera, yo ya empecé a ejercer como director de fotografía un poco más a nivel profesional, digamos, después de venir haciendo cortos y cositas, empecé a trabajar, hice algunas publicidades, hice mi primer largometraje, y así llegué. 20 añitos son. ¿No, Richard? Y vos sabes que, así como Javier, la arquitectura es como que fue una especie de puntapié que me tiró hacia la parte visual. ¿Por qué? Porque papá y mamá son arquitectos y yo desde chiquitito crecí en un ambiente con planos, diseños. Me acuerdo que los tipos tenían muchísimos libros de arquitectura, entonces yo me pasaba viendo así formas, esferas, luces, sombras. Mi mamá era profesora de dibujo. Entonces desde chico es como que siempre tuve todo lo que sea la forma, la luz, las texturas enfrente, digamos. Entonces crecí con eso y obviamente me gustaba muchísimo el dibujo. Dibujaba todo, o sea, en la primaria era el que hacía la caricatura de los compañeros, o ganaba los concursos de artes plásticas, ¿verdad? O sea, siempre estaba metido en ese ambiente. Y a eso se le suma de que mi abuelo y papá eran fanáticos de la fotografía fija, digamos. Entonces en casa siempre había cámaras. Entonces yo usaba la cámara de papá para sacar fotos. Papá tenía un estudio de revelado inclusive, ¿verdad? O sea, así revelado en blanco y negro, cuando eso me acuerdo. Pero de forma amateur, ¿verdad? Porque papá era arquitecto. Entonces es como que mamé de chico eso y me gustó desde siempre, ¿verdad? Al terminar el colegio, bueno, en el colegio hacía los trabajos prácticos en videocámara. O sea, la profesora, por ejemplo, pedía un trabajo práctico de redacción y nosotros teníamos un grupito donde, profe, nosotros no vamos a hacer escrito, vamos a filmarte un cortometraje. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Cuando eso con cámara de VHS se hacía todo. Entonces, como que siempre respiré esto y al terminar el colegio empecé a laburar directamente en una agencia de publicidad y el sueño del pibe, el director de la agencia iba a armar un departamento audiovisual. Che, Richard, ¿y vos no querés dirigir videos así de la nada? Así un pendejo de 19 años. Sí, claro, le dije, ¿verdad? Y empecé a dirigir. Me acuerdo que el primer comercial fue para Euclides Intendente, que fue en el 91. Euclides Acevedo, que ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí le recontra gustó Euclides. Entonces ahí ya no paré más, digamos, ¿verdad? Y dentro de lo que sea audiovisual, siempre me gustó más la parte de dirección de fotografía. ¿Por qué? Por ese background de chico de pensar todo desde el punto de vista visual, ¿verdad? A veces
tengo el pecado de ser demasiado visual y no me importa mucho el contenido, la actuación o la forma del material, sino más lo estético, ¿verdad? Pero en fin. Bueno, así que me enganché así con la dirección de fotografía en particular. Qué genial la historia. Diego, vos, ¿cómo te acercaste a todo esto? Bueno, al principio fue, básicamente durante toda la secundaria, quería ser ingeniero electrónico. Me anoté 2 veces en ingeniería electrónica porque siempre me la pasaba armando circuitos que nunca funcionaban. Y en un momento, o sea, igualmente ponerle a los 13 años, 14, mi mamá me regaló una cámara, la famosa Handy, así, VHS, y con eso también, igual que Richard, cosas del colegio, ejercicios, empezábamos a grabar y agarraba las 2 videocaseteras y medio que copiaba y editaba de una casetera a la otra y hacía mis conexiones raras para meterle música y todo eso, porque obviamente todo muy amateur. Y después, cuando ya estaba terminando el colegio, mi prima, que tiene un año más grande que yo, me anoté en la Universidad del Cine para estudiar cine y ser guionista. ¿En serio? Y ahí me mostró el primer cortometraje y me dice, te dan la carpeta con los actores, te dan la cámara, las luces, todo. Y dije, ¿en serio? Sí, es así, te da todo. Y lo primero que le pregunto es, ¿y hay examen de ingreso? No, buenísimo. Y ahí me fui. Y ahí empecé y siempre, igual que muy parecido como Richard, no mi papá, pero sí mi abuelo también tenía en su casa un cuarto para revelar fotos, era aficionado a la fotografía y siempre veía sus cámaras, me colgaba a ver cómo revelaba, tenía toda la colección de National Geographic y me la pasaba horas mirando la revista. Y para mí, por ejemplo, en Argentina, en los 90, fines de los 90, no había tanta información con respecto a dónde estudiar cine y todas esas cosas. Las carreras eran las tradicionales, derecho, medicina, ingeniería y no mucho más, de arquitectura, ponele. Y empezar a encontrar esa información de dónde estudiar y todo eso, si no tenías contactos como para entrar en el medio, o sea, no había tantos lugares. Y para mí lo máximo o la aspiración que tenía en ese momento, sin saber que había así como una industria del cine, era como, no sé, La aventura del hombre, que era un documental que recorría todo el país, y para mí poder participar en eso iba a ser genial. Y después empecé a descubrir lo que era el cine y dije, esto está mucho mejor. Y entré como a estudiar cine sin saber mucho las áreas y todo eso, y después, mientras iba estudiando, me iba dando cuenta que en realidad yo estaba todo el día con el trípode de la cámara, las luces, y me pasaba de corto en corto, y dije, dirección de fotografía es lo que más me gusta. Y ahí empecé a desarrollarme más como director de fotografía, y en cortometraje que me metía, o sea, era estudiar a la mañana en la facultad, ir a la noche a un cortometraje y terminar el cortometraje y volver a la facultad, y cada 15 días, si no eran cortometrajes digamos, de mi clase o de mi año, trataba de meterme en los que estaban en segundo o en tercer año y hacerles de eléctrico a ellos, por ejemplo. Y así. Qué genial. Casi te tiro la música de La aventura del hombre cuando lo dijiste. Te musicalizo. Excelente. Muy bueno. Y a ver un poco, Arma, vos sí estudiaste en el IPAC, como dijeron, pero antes, después. Bueno, yo el primer recuerdo que tengo, o sea, un recuerdo así importante en mi memoria infantil es que yo creo que a los 5 o 6 años, me fui por primera vez a una sala de cine que me acuerdo que me llevó mi papá en una moto Vespa que tenía él, que era el único medio de movilidad que teníamos nosotros, ¿verdad? Y nos fuimos a ver una función doble que era algo así como Robocop 1 y Soldado Universal 1, algo así era. que hoy es una locura pensar que un niño tan pequeño vaya a ver una película así, ¿verdad? Pero no había en ese momento clasificación ni nada, ¿verdad? Era como que, y eran funciones dobles, ¿verdad? Y después de eso, mi mamá, a partir de los 10 años, cuando yo tenía 10 más o menos, empezaron a ver más salas de cines, más shoppings y cosas así. Y empezaron a aparecer esto de los miércoles al 50%. Y de ahí que ya se volvió una actividad semanal. Todos los miércoles con mamá nos íbamos a ver películas. La película que haya, ¿verdad? Lo que sea, tipo, bueno, porque normalmente había como un estreno con suerte
a la semana, incluso a veces, no sé, de repente llegaban pocas películas y habían 2 estrenos al mes y de repente veíamos 2 veces una misma película. Era como ir nomás a hacer la actividad en sí de ir a la sala y disfrutar ese momento, ¿verdad? Y era esa actividad madre-hijo, ¿verdad? Y yo en general, creo que iba más perfilado hacia hacia estudiar arquitectura. De hecho, que yo creo que mi mamá hizo como un Inception. Ella dice que me puso Armando porque quería que sea su hijo arquitecto y como que tenga como cosas que ver con eso, ¿verdad? Pero me fue a mí interesando durante toda la adolescencia, o sea, en general a mí en general me interesa el contenido audiovisual, ¿verdad? No, es que, o sea, me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series, pero también me gustaba la televisión, también yo consumo muchísimo YouTube, consumo muchísimo Vimeo, o sea, a mí el audiovisual en general me encanta y me apasiona, ¿verdad? Eh, y, y mi mamá otra vez le meto de vuelta a mi mamá, que creo que es la gran artífice de que todo esto, de que hoy me dedica a lo que me dedico. Ella es comerciante, tiene una librería y siempre tiene la radio prendida. Y en una mañana escucha, creo que en la Rock and Pop o en Radio Venus, una publicidad del IPAC. Venía a estudiar dirección y producción de televisión, locución, no sé qué cuándo, ¿verdad? Y ahí me dicen, me llama y me dicen, mira, está este lugar, yo ya llamé, averigüé, las clases empiezan tanto, y no sé, si te interesa, vamos a meterle, ¿verdad? Y nada, y no me hubiese enterado, sino porque creo que era algo como muy extraño, como que muy que tenía que buscar, porque a todos les habrá pasado que los padres buscaban más que uno estudie derecho o, no sé, administración o alguna otra cosa, ¿verdad? Y ahí empecé a estudiar. Pero yo mi orientación, yo siempre tuve más, o sea, en mi cabeza yo quería ser o director y después otra cosa que me gustó muchísimo fue el montaje, ¿verdad? La edición. Y de hecho que los primeros 5 años por ahí de mi carrera profesional fueron como editor, ¿verdad? Y no pensé yo que me iba a interesar la dirección de fotografía hasta que empecé a tener clases con Richard Careaga, que está acá, ¿verdad? Eh, Richard empezó a hablar de la dirección de fotografía, de lo que era, nos empezó a mostrar. Me acuerdo que llevó en una de las clases, eh, en una de las primeras clases, vino Luis Aveiro, que hasta hoy es su primer asistente de cámara, y nos mostraron una Canon 5D, que era una cámara de fotos que podía filmar, tenía esta cuestión de, se le podía cambiar las ópticas, tenía toda esa poca profundidad de campo y así, ¿verdad? Así como que, esto se ve diferente a todo lo que vimos antes, a todas las cámaras que vimos antes, y esta forma de que él trabaja con un asistente y qué sé yo, y él nos empezó a hablar de los roles y cosas así, hasta que finalmente Richard nos invita a unos alumnos a ir de pasantes a un rodaje que era de una marca de motos. Y ese día, en ese rodaje, que era un rodaje grande e importante, veo todo un despliegue así, y yo me fui como a hacer grip, que era tipo, no sé, el cuarto grip por ahí yo. Y después de que viví ese rodaje, yo dije, esto yo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo no hay otra cosa, yo ya estoy seguro que esto ya hacia acá va a ir, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Y nada, y ahí arranqué recién, ahí recién se me empezó a ir el ojo y la mente y qué sé yo, hacia la dirección de fotografía. O sea, que tu mamá y Richard son los responsables que vos estés acá. Esa onda. Richard lo entiendo, tu mamá me sorprende, la mía todavía se pregunta qué hago en la vida. Imagínate, entonces. Bueno, Oscar. ¿Cómo iniciaste? Bueno, yo, ¿cómo Complicado. Se te escucha muy entrecortado. Tengo un padrino, sí, tengo un aficionado a la fotografía. De hecho, hola, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora mejor. Hola, ya. Bueno, decía un poco que tenía un padrino que heredé su cámara, que era una 7D, y esa fue
mi primera cámara, ¿verdad? Y siempre tenía un gusto desde chiquito por él, lo que hacía, las fotos y todo eso, y a la música misma también. Y me gustaban los fierros. Y recuerdo que de derecho pasé a periodismo. Y cuando estaba en periodismo me fui a una agencia de noticias donde no había un área visual y se empezaba a pedir eh, porque esta agencia de noticias formaba parte de una red que colaboraban con información, fotos, videos, ¿verdad? Con toda la media. Y esta agencia donde yo trabajaba no tenía una rama audiovisual y de pasar a escribir, yo le dije, yo sé algo de fotografía, ¿verdad? Y con esa primera camarita, bueno, que era una veloz cámara en ese entonces, la Canon 7D, empecé a hacer miento, con una VHS empecé a grabar esas coberturas y casi desistí porque recuerdo que me tocaba hacer presidencia y eran muy duros todos los que hacen reportajes, fotoperiodismo. Es una carnicería por la foto, ¿verdad? Donde no importa nada. Y bueno, par de peleas forjaron ahí un poco el carácter y adelante, ¿verdad? Y después de eso pasé a trabajar a lo que es la televisión pública con Marcelo y todo un lindo equipo de ahí. Y en ese entonces yo tenía que decidir porque como era mi segunda carrera periodismo, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Termino o me voy a estudiar? Porque ya me sentía como que estaba grandecito. Y me alentaron ahí dentro del canal y me fui. Y creo que en esa estadía le conozco a Javi Arroyo también, que para mí fue mi primer rodaje. Él estaba grabando un cortometraje de Emi Gómez, otro director que está acá en Paraguay ahora. Y me fui como, no sé ni lo que era, ¿verdad? Porque yo estaba en mi primera, segunda semana. Lo que sí que me tocó atajar la manguera para generar lluvia y todo eso me gustó mucho que se usaban un montón de luces, tanta rigurosidad y me acuerdo que después de eso, en un break, hubo, hubo un momento que hasta ahora me acuerdo y siento que es cuando me dan para alzar la cámara y me preguntan, yo quería ayudar y yo me voy y le digo que quería agarrar algo, qué sé yo, y me dice, ¿podés agarrar? Mira que es pesado. Y yo así todo flaquito me voy, sí, 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 tranquilo, no pasa. Y era una Alexa, creo que, si te acordás, Javi, era una Alexa de las primeras, con un lente zoom, pero estamos hablando que era una cosa larguísima y pesada, ¿verdad? No, Eh, creo que era la Red One, ¿eh? sí, era la Red One, sí, sí, sí. Y pero con un zoom que nunca más volví a ver en mi vida. Bueno, y todas esas cosas como que confirmaron lo que quería hacer, ¿verdad? Mucho fierro, mucho todo. Y fui a la escuela del Sindicato de Industria Cinematográfica ahí y tuve un lindo grupo también, una maestra única, Rayen, donde mi idea era arrancar ahí y luego pasar a la FUC. Y cuando empiezo a hacer cortos con mis compañeros que eran de FUC y de la NERC, porque en esa escuela del sindicato te iba a especializar. Y por alguna razón en particular, eh, tenía mucha habilidad con cargar rollos, ¿verdad? Porque las prácticas se hacían en Fílmico. Y entonces, como que yo ya me llamaban siempre para segundo de cámara, ¿verdad? Y así fue que dije, wow, de acá ya no quiero más parar. Y me acuerdo que me decían, che, yo tenía que decidir si es que me iba a quedar o iba a volver, porque en Paraguay como que las productoras trabajaban no había, ¿cómo se llama? Estas especializaciones de ser foquistas, todas esas cosas que surgieron después del 2007-2008, por ahí. Y todas las productoras trabajaban con su gente también, entonces esta cuestión de ser freelance era como complicado. Y así fue como después, amablemente, Javi me, me llama de vuelta para estar en un proyecto que en ese entonces era Mangoré. Y no sé qué pasó, pero en Paraguay hubo una oleada de películas una tras otra y nada, en 2 años fue una locura que casi por un tiempo después paró y no se volvió a repetir, pero se grabaron como 5 películas en 2 años, en las que estuve una serie, y ahí le empecé a conocer a todos.
Entonces, de ahí ya no paré, ¿verdad? Y recuerdo que mi primer comercial que dirigí, vamos, el segundo, pero para mí es el oficial porque es como que no fue mi amigo que me llamó a que yo dirija, fue cuando De Garay se va a otro país a grabar y yo estaba como foquista de él y ahí escuché, che, y tenemos que rodar este día, ¿qué hacemos? Yo caraduramente me acerco a De Garay y le digo, si quieres puedo ser yo, ¿eh? Te puedo reemplazar. Y como que no quiere la cosa. Y ahí no sé cómo pasó, pero Simón, que es era el director de ese proyecto, me llamó y grabé mi primer comercial. Vamos a decir que coincidentemente Javi me dice, boludo, es lo mismo que yo grabé hace no sé cuánto tiempo, era un comercial para la Policía Nacional y era así tal cual, plano tras plano, ¿verdad? Casi muy idéntico. Entonces, como que, no sé, todas esas cosas de coincidencia hicieron que dije, bueno, yo me encanta lo que hago. Y ahí empecé y ya no paré más, ¿verdad? Parece que tenemos varios padres putativos acá hoy. Villa, Sí, Javi, Julio, presente. Sí, intentando un poco, a ver, para entender un poco qué hace un director de fotografía, para que los chicos escuchen cómo trabajan, digamos, en preproducción, cómo construyen la puesta, cómo transforman, digamos, una narrativa escrita en una narrativa con imágenes y cómo se relacionan también con el director. Una pregunta, digamos, intensa que tiene mucha respuesta. No sé, Diego, iniziamo, tiro la pelota. Primero y principal creo que es la primera aproximación que tenés con el director, que antes de recibir el guión ya te empieza a contar un poco su proyecto. Después recibís el guión, lo lees y a partir de ahí empezás a imaginarte cosas y empezás a trasladar eso que te imaginabas junto con el deseo que tiene el director en convertirlo un poco en imágenes y en climas, ¿no? Y poder transmitir lo que también cada personaje tiene dentro de la escena, lo que le está pasando psicológicamente, como para agarrarte eso, como para después a través de los lentes o de las luces poder transmitir lo que se necesita, que en cierta forma querés que el espectador perciba o sienta. Qué bien. Y después ya le voy pasando para que todos comenten un poco sobre esto, que es bastante extenso. Eso sí. Arma, vos que fuiste también director de ti mismo al mismo tiempo. Eh, no, y creo que, así como dice Diego, es un poco así. O sea, primero tenés por ahí de repente una primera charla con algún director. O sea, en el caso, digo nomás, en los casos en donde yo no fui mi propio director, ¿verdad? Y ahí ya se te va empapando y ya te van tirando ideas o a vos ya se te vienen imágenes a la cabeza. Creo que a muchos nos pasa eso, ya que se nos empiezan se nos empiezan a aprender recuerdos de imágenes que vimos, ¿verdad? Y en base a eso empezás a buscar y en la búsqueda, o sea, ya cuando lees el guión, empezás a tratar de referenciarte y de ubicar eso que recordaste o buscar cosas similares y ahí empezás a buscar un universo que después tenés que proponer y ver si estás de verdad, vas por el camino correcto y si las otras áreas están pensando lo mismo, ¿verdad? Que hay mucho, yo creo que arte y vestuario tienen demasiado, influyen demasiado también. eh, pero como dice Dea por ahí, es como pensar las atmósferas, ¿verdad? Como que, porque finalmente eso es lo que va más con lo que nosotros hacemos, pero influye rotundamente en todo lo demás, ¿verdad? Eh, pero eso, y diría que por ahí es como hay mucho de trabajo previo a que te llame alguien o que te muestra de mirar todo el tiempo cosas, ¿verdad? De mirar, de referenciarte, de mirar, no sé, pinturas, fotos, películas, lo que sea, ¿verdad? Todo lo que pueda avivar o estar ahí ya metido dentro
para la hora de que te comenten algo y empieces a aprender algo, ¿verdad? O sea, por ahí yo creo que va. O sea, que un director de fotografía y un cineasta en línea general se nutre un poco, digamos, de todo lo que le rodea, de toda la forma de creatividad artística, ¿no? Tanto pasando de la literatura, la música, como vos decís, el arte, la arte plástica. Es un trabajo, digamos, a 360 grados, que no solo involucra tu propio rubro, sino mucho más, ¿no? Sí, de todo uno se nutre para poder después entender o poder expresar más o menos lo que uno se imagina, ¿no? Pintura, o sea, muchísimo en pintura, arquitectura, fotografía, música, todo sirve. Quiero agregar algo nomás a lo que estaban diciendo todos. La responsabilidad del DF puede llevar a la imagen la visión del director o lo que el tipo tiene en la cabeza, ¿verdad? Y qué tanto aporta a la película o al proyecto o no, depende mucho también del estilo de cada director. Hay directores que son súper visuales, tienen cuadros específicos que ya quieren hacer, entonces vos sos como una especie de ejecutor, ¿verdad? Y hay otros que no quieren saber nada de la parte de imagen y te dejan totalmente libre y vos creas de cero prácticamente. A veces hay algunos que ni siquiera se meten, solamente se concentran en la parte actoral, la parte de guión, ¿verdad? O sea, varía muchísimo. Pero básicamente es convertir en imagen lo que el director tiene en la cabeza. Y usted tiene, bueno, seguimos hablando, después le hago una pregunta específica porque esto de la referencia me llamó la atención. No sé si Javi quiere agregar algo. No, básicamente un poco lo que dijeron todos, agregaría esto de mirar mucho y de observar a la realidad misma, ¿no? Yo creo que hay algo innato en todos los seres humanos que es cuando leemos algo, en este caso un guión, vamos generando imágenes en nuestra cabeza que vienen de todo lo que hemos visto, y no solo visto, sino oído, leído en la vida, ¿no? Eso es algo que tienen todos los seres humanos, solo que nosotros quizás lo tenemos un poco más entrenado o hacemos uso de racionalizar y conceptualizar eso en nuestro trabajo. Y dentro de eso, la observación, digamos, detenerse en observar todas estas cosas, incluso la realidad misma, me parece esencial para el director de fotografía. Yo siempre me colgaba mucho mirando situaciones de luces real, qué pasa con los ojos, con la visión en determinado cambio de luz, no sé, voy en un auto a pleno día y de repente me meto en un túnel donde cambia 100% la luz en un segundo, cómo mi ojo se acostumbra a eso, cómo... me acuerdo que yo tenía cuando era joven en la casa de mis viejos, uno de los baños no tenía una luz hacia afuera, era solo interior y tenía un plafón de luz arriba, de luz de tubo, con una especie de vidrio esmerilado que daba una luz fría y muy suave, y muchas veces esa luz quedaba encendida y no se apagaba, y es porque esa luz, por su temperatura, color y por su forma de entrar, de pegar en el baño, parecía que era la luz ambiente, no parecía haber una luz encendida. Entonces, prestarle atención a un montón de esas cosas, cómo funciona en nuestra vida la luz, el color, las texturas, digamos, cómo hay un montón de mensajes escondidos en la vida real que nos pueden ayudar a contar historias. En cuanto a esto, a qué hace qué genera que una luz sea de determinado color o que entre de una determinada manera, cómo actúa en nuestro cerebro, cómo actúan nuestras emociones. Y racionalizar y conceptualizar eso un poco es nuestro trabajo para crear esta atmósfera, estos climas que acompañen a la historia y que potencien la narrativa, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Quiero ampliar un poco lo de Javi. O sea, yo me imagino que un fabricante de zapatos se va a pasar la vida viendo los zapatos de la gente. Así camina al shopping, hija de puta, mira cómo ya que tiene ese puesto, que tiene una vestuarita, la ropa de la gente. Y nosotros, te juro, es como dice Javi, vivís tan consciente de las luces y las formas que tenés alrededor, que es una cosa de loco. No sé, estás así yendo en el auto y de repente ves, hija de puta, mira cómo el sol
rebota por esa pared, mira cómo ilumina las hojas, está como le vuelve más verde, y el arbolito está en la oscuridad, pero sin embargo le viene la luz allá de contra. O sea, todo el tiempo es una especie de obsesión, pero muy loca, ¿verdad? O sea, o vos estás en una pieza, de repente se abre la puerta y entra una persona y vos te das cuenta, ah, mira qué loco, cómo al abrir la puerta la luz hizo un barrido acá, entró ahí caminando, o sea, es como muy, muy loco y de la gran puta, y genial. Y esa observación también te enseña mucho de cosas que quizás vos en tu vida académica, si estudias una carrera o si estudias por tu cuenta, empezás a estudiar, pero esa observación te hace entender muchos de esos conceptos, como por ejemplo lo real y lo verosímil. Hay puestas de luces, hay ángulos de cámara, hay colores que vos podés trabajar la luz, que vos dirías, pero esto no es real, o sea, yo no me creo que venga una luz de abajo si estás en una habitación durante el día, y no, y de repente no es verosímil, pero en realidad podría ser súper real que vos durante el día te esté viniendo una luz de abajo porque estás en una habitación rodeada con paredes bastante oscuras y el sol justo pega allá unos metros, que no se ve en cámara, pero pega unos metros en un piso blanco y la luz te viene de abajo. Y vos decís, qué falsa que es esa luz. Y en realidad que esa es una luz que viene de la vida real, pero que no está dentro de lo que es el verosímil. Entonces, ahí es donde hay un montón de cosas que la vida real nos va presentando, solo que no nos damos cuenta de cosas que después estudiamos o que después llegamos a eso de otras maneras, ¿no? A mí escuchándola se me surgió una pregunta así, hablando de influencia. ¿Usted por si acaso piensan que tiene alguna influencia estética de algún artista plástico, de algún fotógrafo que le marcó en la vida o que de alguna forma genera, digamos, un estilo, digamos, de dirección de fotografía particular, o son omnívoros, digamos, y espacian en todo? Yo creo que todos los estilos personalmente van cambiando a medida que uno también va madurando. Sí hay algo que me gusta muchísimo que es la luz dura, ¿verdad? Que es un poco lo que Javi decía de mirar y observar. Había un ejercicio, recuerdo que nos hacían hacer, de sacar fotos de una habitación durante a la mañana, al mediodía, a la tarde, a las 3, a las 4, para saber cómo pega el sol justamente en un día de sol pleno, nublado, qué sé yo. Y bueno, y realmente hay algo que a mí, por ejemplo, particularmente me gusta mucho, es la luz dura, como un ejemplo, Tarantino en su película eh, eh, esta película donde está, uy, se me fue ahora la Pulp Fiction, ahí está. Bueno, eso a mí me encanta, justamente por una cuestión de, mira, no, quizás no es muy real, pero yo le pongo acá mi marca. Pero quizás también eso va evolucionando con el tiempo y vas entendiendo que cada proyecto necesita tener su propia personalidad, y así como dijo Richard, hay directores que ya tienen muy, muy en claro, y hay otros de cuales uno se nutre muchísimo con esos comentarios o con esa visión, y hay otros donde te deja hacer 100% el trabajo desde el encuadre, la luz, toda la atmósfera. Y en mi caso particular, yo creo que es algo de evolución también, ¿verdad? Y de hecho no sería divertido para mí si es que me quedo haciendo siempre la misma cosa o iluminando todo, porque hay cosas que también se vuelven rutina, al hacer spot publicitario, el famoso quincho con los amigos, qué sé yo, que están todos en un 70% de todos los guiones, y que se vuelven poco rutina. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer esto diferente? Y ahí vas creando vos y te vas topando con nuevas cosas, nuevas formas, y es como que creo que es algo evolutivo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que uno tiene referencias varias, y siempre yo por lo menos estoy mirando así muchísimas, pero muchísimas referencias de gente que ahora con gracias al Instagram, sobre todo al Instagram, es que creo que eso es una herramienta hermosa, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Alguna referencia puntuales o no? Puede ser. Yo creo que quizás hay algunos referentes
nos quedan más por el momento en que llegó o lo que implicó como acudir a esa referencia en algún determinado trabajo o etapa de nuestra vida, pero que en realidad a la hora de la verdad lo que marca nuestra estética es lo que hablábamos recién, lo que nos referenciamos tanto en cine como fotografía, como en otros aspectos de la vida, como en observar la realidad. Entonces, en realidad creo que, hablando por mí, creo que hay una mezcla de todo lo que vimos durante nuestras vidas. Después sí, yo qué sé, yo por ejemplo, en la época que estudiaba cine, estudiaba dirección de fotografía, me había vuelto muy fanático de Darius Khondji, un director de fotografía, creo que es rumano, pero que trabaja en Hollywood, que hizo Delicatessen, La ciudad de los niños perdidos, hizo una de las Alien, hizo Evita, que estuvo en Argentina filmando. Bueno, un director del carajo que trabajaba de una manera muy interesante el color, hacía unos tratamientos con el fílmico, experimentaba desde el Bleach Bypass hasta un proceso que se llama ENR, que es similar a Bleach Bypass, pero trabaja sobre las bajas luces, entonces las sombras de un color. Eso me marcó mucho porque fue justo en la época que estaba estudiando y yo un cortometraje que lo tomé muy de referencia a él. Entonces quizás podemos, también fotógrafo, foto fija, Robert Frank, Cartier-Bresson, en todo lo que implica encuadre, trabajo de las sombras como forma de componer el encuadre. Entonces hay algunos nombres que uno puede ir tirando que te quedan por lo que marcaron en momentos puntuales, pero creo que es ser injusto con todo lo demás que viste, decir que tenés una referencia puntual, porque aparte nuestro laburo como director de fotografía, creo yo, es no tener, si bien puede a veces surgir una marca personal o cosas en comunes de la cinematografía de un director de fotografía, pero se supone que uno tendría que estar al servicio en función de lo que el director quiere y de lo que un guión necesita. Entonces, si nosotros vamos a hacer todas nuestras películas similares a las películas de Roger Deakins, que a su vez no son todas similares porque él también trabaja en función de un guión, realmente ahí lo que sucede es que después hay matices y uno no tiene una única referencia. Bien. Che, hablando un poco de color, en específico de color grading, bueno, hoy en día realmente la potencialidad a nivel de postproducción son muy grandes. ¿Usted cómo prefieren trabajar? ¿Trabajar mucho, digamos, la fotografía en rodaje y después en color grading, digamos, retocar alguna cosita, o hacer como una fotografía medio flat y después pensada para después tocarla mucho en corrección de color? ¿No se arma? ¿O cómo prefiere trabajar? Yo últimamente, o sea, creo que como en los últimos 2 años por ahí me volví como un dependiente de los looks en set, ¿verdad? O sea, yo trato de llevar ya o de buscar o de en base a cómo más o menos me imaginé una escena, ¿verdad? En preproducción, ¿verdad? Buscar alguna imagen similar y aplicarle, ir buscando, esto creo que va hacia acá, ¿verdad? Y después llevar ese archivo al set, ¿verdad? Y trabajar ya exponiendo e iluminando para ese look que tiene no sé, una dominante más en verde, algo más azulado, ¿verdad? Como sea. Entonces me gusta ya ver bastante y que la gente que tiene que ver esa imagen, ¿verdad? Arte, cliente, lo que sea, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea, eh, vean ya cómo, hacia dónde va a ir, como que todos salgan de ese set sabiendo esto va hacia acá, ¿verdad? O sea, entonces, un poco a mí me gusta ver ya en set y salir, porque sobre todo yo, o si no, salgo muy intranquilo y después a ver, ¿será que está bien esto que hice o no, ¿verdad? O sea, por lo menos ya salgo consciente de que, esto era así, ¿verdad? Richard, ¿vos cómo te gusta más trabajar? No, a mí me gusta que lo que vos grabás en el rodaje sea lo más aproximado posible a cómo va a quedar el material después. Y no hablo solamente
de la parte que nos corresponde a nosotros, digamos, como la luz, el encuadre y todo eso, sino hablo absolutamente de todo lo que se ve en cámara, la locación, el vestuario, el arte. Es demasiado importante que ya esté como tiene que ser y que la iluminación y la puesta que vos hagas saque lo mejor posible, la mejor imagen que pueda directamente. O sea, dejar todo para el colorista es una locura. O sea, si vos le mandás una locación horrible, sin nada, el arte es trucho, no sé, la luz es demasiado plana, el vestuario es falso, o sea, ¿qué va a hacer el pobre colorista? O sea, va a tener que estar empezando a salvar, a meter miles de filtros, a empezar a tocar para poder, y la imagen al final queda una cosa súper artificial, ¿verdad? O sea, yo creo que del rodaje tiene que salir la mejor imagen posible, la mejor combinación de colores, la mejor luz, lo mejor todo, ¿verdad? Y el colorista lo que hace es potenciar nomás eso, ¿verdad? Si vos le mandás un buen material, el tipo va a poder sacar algo de la Gran 7. Si vos le mandás un material mediocre, el tipo va a tratar de salvar y no sé si va a llegar a sacar algo lindo. Genial. ¿Diego? Sí, hay, o sea, quiero diferenciar primero lo que es, por ejemplo, cine tiene un proceso, las películas tienen un proceso y la publicidad tiene otro proceso, en sentido de que en los largometrajes tenés más tiempo para después darle ciertas cositas a la postproducción, por ejemplo. O sea, uno ya viene con toda una idea preestablecida, tanto en publicidad y en cine, de cómo querés que se vea la imagen y tratás de hacerlo siempre y sacar, o sea, yo vengo más del fílmico, donde si tenés que usar un filtro para darle cierto color, vas a usar el filtro y no se lo vas a aplicar después en postproducción. Ahora ese filtro se puede cambiar más a los LUTs, pero generalmente, si tengo el filtro, voy a usar el filtro y tratar de evitar la menor tecnología posible y esa tecnología usarla solamente para recuperar ciertas cosas que antes eran más difíciles, como de golpe algún cielo que está un poquito arriba o alguna sombra que quedó un poco baja, poder compensar esas cosas, pero tratar de que siempre el material esté ya desde el archivo bien expuesto, ¿no? O sea, que tenga información en todos lados. Y, en cierta forma, a través de las luces y estos filtros, conseguir ya más o menos el color hacia donde vamos. Después, en el retoque de color o en la post, darle ese colorcito un poco más verdoso o menos verdoso, como hablaba Armando, o ciertas cositas. Ahora, lo que tiene muchas veces en la publicidad es que no tenemos los tiempos para una postproducción o un retoque de color después. Es prácticamente sacaste la tarjeta de la cámara y media hora después tenés que entregar el material. Entonces, hay que, como que eso ya mucho lo trabajan con el LUT y con cámara, todo eso, para que ya prácticamente el retoque final sea el mínimo. Ya como se ve, se edita y sale al aire. Entonces, básicamente eso. De tratar, yo creo que lo mejor es tratar de, como decía Richard, tener todo lo mejor posible en el encuadre y en ese momento, y después que sea lo mínimo posible lo que haya que corregir. Casi todos ya trabajan mucho, entonces, ¿verdad? Sí, igualmente, Oscar, perdón, perdón. una cosita más. Igualmente, o sea, es donde a todo el mundo apunta, pero sabemos que todo lo que uno tiene en la cabeza llegas al día de rodaje y todo puede cambiar, o sea, vas al scouting un día soleado increíble y cuando llegas el día de grabación llueve, o sea que todo cambió. Entonces, tenés que ir adaptándote constantemente a eso. O cuando hiciste scouting y estaba nublado y pensaste que el sol venía de un lado y venía del otro. ¿Te acuerdas, Javi? Cambian muchas cosas. Yo quería hacer un énfasis en lo que dice Richard, ¿verdad? De que el colorista está solamente para potenciar, ¿verdad? Y que si es que no, hablo ya como colorista, vamos a decir, donde si vos tenés un material, a veces el cliente viene y te dice, mira, quiero que se vea así, como una referencia Nolan, Dunkirk, ¿verdad? Y vos decís, bueno, ok, pero nada de esto tiene tu material, no tiene el vestuario, los colores, no tiene la locación, no tiene la textura. Grabaste con otra cámara, con otras lentes, es muy importante. Realmente cuando ya nos ponemos a buscar una estética, un look y sobre todo en esa parte final del color, es muy importante ser conscientes también de con qué herramientas vamos a estar trabajando. O sea, si yo estoy grabando con unos lentes Rokinon y una Blackmagic, obviamente no me voy a imaginar y no le voy a pedir mucho. Y bueno, entonces es importantísimo tener ya en set
todo pensado, todo armado y ser sincero con uno mismo también de qué es lo que va a contar, ¿verdad? Genial. Javi, vos que trabajás también como colorista, ¿qué nos dices? Sí, digamos, yo fundamentalmente me considero director de fotografía más que colorista. Incluso no sé si me considero colorista por más que hago mucho color hace muchísimos años, pero yo funciono, mi cabeza funciona como director de fotografía. En líneas generales estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, como rumbo, digamos, como premisa. Yo creo que sí, lo mejor es tratar de sacar de cámara el material lo más similar a lo que vos querés que sea el resultado final posible, dentro de las posibilidades que tenés. Creo que sí, que ese debe ser el rumbo, porque como dijo Richard, no tiene ningún sentido si no tenés una locación, un arte, un vestuario, un maquillaje, volúmenes en la luz, contrastes. Si no tenés algo marcado en el rodaje, por más magia que hagas en la corrección de color, va a quedar un collage súper artificial. Entonces, sí estoy de acuerdo con que ese es el rumbo. Digamos, aparte para eso nos pagan, ¿no? Para darle, tenemos que trabajar en rodaje para que la luz sea interesante. Una cosa es hablar de puesta de luces, de la luz o de lo que sale de la cámara en cuanto a ratios de contraste, volumen, calidad de la luz, si es suave, si es dura. Y otra cosa es empezar a hablar de cuestiones que sí se pueden, más allá de que tengas una linda luz, hay cosas que podés decidir si las haces en post, en color, o las haces en el momento, como decía Diego, metiendo un filtro. Y ahí es donde yo quiero hacer poner un pequeño pero a este rumbo que digo que lo ideal es sacar de cámara a lo mejor. Yo soy totalmente anti-dogmas, digamos, para mí en nada las cosas son totalmente absolutas. Esas cosas, viste que hay gente que se pone en posturas de la cámara en mano, no, porque no sé qué, la postproducción no, porque entonces es que no sé, no hiciste lo que tenías que hacer en rodaje. Para mí los dogmas no tienen sentido, porque uno tiene la responsabilidad y el deber de dar lo mejor y de conocer todas las herramientas que existan y en cada proyecto elegir cuáles son las más apropiadas. Y uno tiene que ser honesto y solidario también en decir, en este momento yo podría pedirle al asistente de dirección 1 hora más para seguir trabajando la luz, cuando yo sé que eso que me va a llevar 1 hora, hacerlo en corrección de color, me lleva 3 minutos. Entonces ahí es donde uno, conociendo las herramientas, tiene que decir en qué momento conviene ayudar a la producción y dejar esto para postproducción cuando no hace la diferencia y no encapricharme en que yo soy del dogma de hacer todo en rodaje, entonces le voy a pedir más tiempo y al final está siendo un egoísta, digamos, porque nuestro trabajo no es solo que se vea linda la película, es que la película se pueda hacer. Y eso significa que el productor no se quede sin plata para terminarla por las horas extras, porque los días de rodaje, etcétera, que todos puedan hacer bien su trabajo y tengan tiempo de hacerlo. Entonces, hay veces donde sí conocer las herramientas que nos da la corrección de color o la postproducción es importante tenerlas siempre presentes para decir, acá voy a dejar de lado un poquito este cuidado o este valor agregado que le podría dar en rodaje, y esto lo voy a dejar para post porque es muy sencillo hacerlo en post y le ahorro un montón de tiempo a todo el mundo. Entonces, con ese pequeño pero, digamos, de ocasiones donde uno elige dejar cosas para la corrección de color, sí estoy de acuerdo en que si se puede, cuanto más listo y terminado salga de cámara, es lo ideal. También es importante lo que decía Arman, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el cuidado de tus compañeros y el equipo, que herramientas como el LUT no es solo cómo vos grabás y cuánto aplicás de la corrección de color en tu trabajo, sino la manera en que los demás pueden ver, porque yo puedo trabajar todo, exponer, estar acostumbrado a cómo se ve la imagen en RAW o en curvas logarítmicas y saber imaginar cómo se va a ver ese color después y ese contraste, pero los que están al lado mirando el monitor quizás no lo saben. Entonces también esas herramientas que te acercan al look que vas a dar en color ya en rodaje, por más que no lo grabes en la cámara y sea solo metadata, también son formas de ayudar al equipo a
a que esto que es un trabajo en equipo y que no hay luz sin arte, digamos, mi luz de color no tiene sentido si el decorado tiene el color complementario. Entonces, para cuidarnos a todos, este tipo de herramientas que mencionaba Arman son súper útiles. Genial. Yo quería Ah, agregar una cosita nada más claro. sobre lo que dijo Javi, que me hizo recordar a algo que Richard siempre suele decir en charlas cuando él habla del director de fotografía. eh, que Richard, que eso que a mí siempre está en mi cabeza, ¿verdad? Que Richard dice que el director de fotografía es también un productor, ¿verdad? Porque todas sus decisiones afectan el rumbo, o sea, o gastos, o ahorran plata a producción o tiempos, ¿verdad? Y eso, como dice Javi, nosotros tenemos que tener en la mente siempre de que somos parte de un equipo y la mayoría, si es que no son todas nuestras decisiones, afectan lo que le va a pasar al equipo y a las horas, a los costos, a todo, ¿verdad? Hay una Eso es frase, súper. Arman, por cierto, de lo que dice Arman, hay una frase, creo que es yo la conocí por él, no sé si él la inventó, de Paul Turrens, el director de fotografía español, que dice que los directores de fotografía somos 33% artistas, 33% técnicos y 33% productores. eh, por estas razones que acabamos de hablar, y que son un 99%. ¿Qué pasa con el 1% restante? Dice, bueno, ese 1% es en el que vos tenés que elegir en cada situación qué hace pesar más. Si en esta escena ese 1% es para lo artístico porque hay tiempo, porque hay plata, porque lo técnico ya está, o se lo doy a lo técnico, o se lo doy a la producción, porque en este caso es más importante que se termine. Por más que vos agregues o no agregues a luz, lo importante es terminar el día y cumplir el plan de rodaje o lo que sea, ¿no? Pero está buena, digamos, en línea lo que decía Salman, esa frase que dice que somos artistas, técnicos y productores al mismo tiempo. Qué genial. Chicos, otra pregunta. ¿Hay en su carrera una apuesta o una escena particular que recuerden que les desafió de forma muy importante y que obviamente tal vez lo lograron o no? Algo que se recuerden. Y de mi lado, la película Guaraní todos los días era un desafío importante. Por ejemplo, Guaraní es una coproducción paraguayo-argentina, donde se filmó en el Chaco argentino, con actores paraguayos. Y ya el primer día de rodaje ya era un desafío, porque todo el plan de rodaje arrancaba, por ejemplo, con toda una escena que transcurría en un tren que iban los protagonistas de un pueblo a otro, y 10 de la noche del domingo, la película arrancaba el lunes, nos dicen no conseguimos el tren, vamos a arrancar con ómnibus. O sea, y así empezó a empezar todos los días, ver que se iba filmando a medida que se iban consiguiendo las cosas. El tema es que también se había decidido, por ejemplo, a nivel de presupuesto, grabar en Argentina porque los fondos salieron del instituto y estaba el tema de la devaluación. Entonces, en cuanto salían los fondos, había que filmar sí o sí, porque si no, un mes después no sabía si iba a devaluar y si la plata te iba a alcanzar para filmar la película. Bueno, y arrancamos con la escena ómnibus y por suerte llevamos 2 generadores, uno para usarlo y otro de backup, y empezamos a armar la iluminación dentro del ómnibus, exterior ruta, día, con los primeros tubos LED, así que ni siquiera en la batería había que enchufarlos, y algunos que otros Kinoflow que eran de tubo, todos 20, entonces había que poner un generador donde se guardan las valijas en el ómnibus, y en cuanto van a decir acción, el generador deja de funcionar, entonces había que traer el otro generador backup. Y así, bueno, son cosas que, como digo, uno planea todo en la cabeza, pero a medida que van surgiendo las cosas hay que te vas quedando con menos tiempo y tenés que ir agilizando las cosas para que todo vaya fluyendo y vayan saliendo. Pero bueno, Guaraní hay que tener en cuenta que es una especie de road movie donde se filmó en un tren, en un ómnibus, en botes, en auto. Entonces, constantemente eran situaciones complejas. Y después para mí, una escena que me gusta mucho, que en cierta forma fue un desafío, toda la película fue desafío, pero era que hay una escena donde está el padre y hay una discusión familiar atrás,
y mientras nosotros estábamos filmando, se venía una tormenta con relámpagos y diluvio, y la escena es la mesa, el padre sentado, y para poder poner la cámara sacamos la pared para poder alejarnos, y era todo tela negra, y mientras filmábamos iba goteando adentro, porque ya venía la tormenta y se veían los relámpagos a través de los postes, y nada, era básicamente sacar la escena en 15 minutos, porque después no iba a existir ni la locación con el diluvio que se vino. Y nada, era, obviamente, es filmar, armar todas las corridas, tapa acá, que no entre acá, el agua, que no entre el relámpago. El sonidista estaba volviendo loco, pues ya se veían los truenos, se escuchaban, cómo venían. Y todo el tiempo fue más o menos como adaptándonos, porque, como te digo, por ejemplo, una locación era a 30 kilómetros que había que ir en tren. El tren iba a 20 kilómetros por hora, más o menos. Nos vamos a filmar la estación y el tren llegando, por ejemplo. Estos son más anécdotas que desafíos, porque, o sea, dentro de los desafíos. Está súper bien. Bueno, viste, vos decís, bueno, a tal hora pasa el único tren del día que llega a las 9 de la mañana a la estación. Vas, plantas la cámara con un tele para ver el tren llegando desde la vía que viene lento. Decís, genial, bueno, son las 9, ahí ves la lucecita del tren que viene, bueno, dale, empezá a grabar, que viene el tren. Y ponele que a 300 metros está el tren y de golpe por la vía aparece de entre los matorrales, sale un flaco a correr por la vía porque tiene que llegar a la estación antes de que se le vaya el tren. Y todo el mundo gritando, correte, salí de ahí porque estamos grabando y el tipo no entiende nada. O sea. Por suerte nada, un par de metros antes salió y usamos el pedacito cuando justo salió y pudimos grabar, porque el acuerdo era que llegaba el tren a la estación, nos dejaban 10 minutos para hacer la toma de cuando ella se baja al baño y vuelve a subir. Y era básicamente la parada, la extendían 10 minutos más para que nosotros vamos a hacer esas tomas y después el tren seguía su rumbo. Y así era básicamente como ir robando planos lo más rápido posible e ir adaptándose. Mira, anécdotas miles tiene, pero como digo, todo es un desafío. Uno en la cabeza tiene planteado un montón de cosas. Durante el scouting que se hizo una semana antes, recorrimos un montón de lugares y todo esto, la estación de tren, una despensa que se iba a filmar en un lugar y después llovió con esa tormenta que hubo y ya no se podía acceder en auto, entonces mientras el equipo almorzaba, nosotros nos íbamos con el director y el productor a otra despensa a ver si servía para hacer esas escenas. O sea, no es el ideal, uno planifica todo, pero bueno, a la hora de filmar hay que filmar y hay que sacar el proyecto adelante, entonces se va adaptando como de la mejor manera posible. Genial. ¿Richard? No, una apuesta muy, no sé si complicada, pero desafiante fue en Los Buscadores unir todas las locaciones que formaban la embajada. O sea, toda la escena de la embajada, el salón de baile, el patio, algunos recovecos donde estaba la cocina, la parte de servicio. Realmente no es una sola locación, son como 5 o 6 locaciones diferentes. Entonces con Juanca decimos, ¿cómo mierda hacemos para unir todo esto y que parezca un mismo lugar? Entonces usamos un recurso que fue una luz roja intensa, que la luz roja intensa estaba en la fiesta, digamos, que pasaba en el patio, que era una locación, ¿verdad? Ahí habían colgado guirnaldas de colores rojos, ¿verdad? Entonces eso como que generaba una luz roja. Y con esa luz roja empezamos a teñir toditas las otras locaciones. Por ejemplo, en la cocina había una ventana, entonces entraba la luz roja. Pero la otra, porque esa ventana daba al patio supuestamente donde era la fiesta, ¿verdad? Algún pasillo donde pasaban caminando los personajes que eran en otro lugar, entraba un poco de la luz roja ya por aquella puerta al fondo, porque esa puerta daba al patio, ¿no? Entonces, esa luz roja nos ayudó a unir toda esa secuencia final de la fiesta, cuando entraba la gente, empezaba a cavar en el piso, el salón de baile con las botellas que caían, todos esos lugares diferentes, pero realmente esa puesta de luz pero es súper planeada, y también Juanca es muy meticuloso en unir, en cómo unía todas las locaciones con un plano así de arquitectura, digamos. Entonces, si él sale por esta puerta, tiene que entrar por esta otra puerta en la otra locación, entonces la luz roja tiene que entrar por este lado. Es una especie de rompecabezas increíble que cuando vos ves la película parece que está todo en el mismo lugar. O sea, quedó genial. Genial. Hablando de continuidad, de cómo ayudar el editor con una continuidad fotográfica. A veces la continuidad se va por otro lado, pero
es importantísimo. Arma, Bob. Yo la verdad que no, es que a diferencia de los demás que están acá, yo no tengo de un largometraje así de ficción que pueda decir donde me pueda enfrentar, o sea, son más mis trabajos, o sea, son más o de documental o de publicidad, ¿verdad? Entonces, sí les puedo citar en otro rol, o sea, yo como foquista en La Redención con Oscar, pero esa es anécdota de Oscar, ¿verdad? Entonces, nada, le daría el paso a Javi, que seguro tiene cosas que comentarnos. Bueno, Bueno, no, anécdotas miles. A la hora de pensar en escenas que hayan sido un desafío, también hay unas cuantas. Igual creo un poco tiene que ver con lo que decía Diego, que las que más terminan siendo desafíos son las que terminan siendo como no estaba previsto, digamos, porque uno puede haber escenas más fáciles y más difíciles de resolver en una película, pero un poco con la experiencia que uno tiene y sobre todo con el trabajo que se hace en preproducción, uno más o menos sabe que tenés resuelta la situación, digamos, vos no vas a llegar, no es que uno llegue a improvisar y dice, uy, qué difícil esta escena, ¿cómo hago ahora? Para eso uno trabaja en la pre. Entonces creo que la mayoría de las que terminan siendo el desafío, más allá del trabajo de diseño de las escenas difíciles que uno hizo en la pre, son las que presentan imprevistos, son las que las cosas no se dan como habías previsto. Y sí, de esas tengo varias, desde faroles que se me queman. Cuando yo hice Libertad, que fue una peli donde tenía mucho parque de luces, de hecho tenía alquilado casi todo lo que había en todos los rentas de acá en Paraguay, e incluso habíamos traído un par de HMI que acá no había, de Argentina. Y yo tenía creo que un HMI de 12.000 watts, que era para usar en 2 o 3 escenas nomás, o por lo menos que necesitaba que tener esa potencia de luz. Y cuando llega la escena que tenía que hacer con esa luz, que era en la iglesia de Yaguarón, donde esa luz era una especie de luz de contra, de tipo luz de luna, ¿no? Como era una escena nocturna, donde iba a ser como una atmósfera fría, y que yo un poco con antorchas, con otro tipo de luces, podía iluminar la mayoría de las paredes, los personajes, pero el techo, digamos, las tejas de la iglesia, que era muy alta, no tenía cómo iluminarlo, no había una luz de luna real que pudiera darle textura y haga que ese cielo exista, ese techo exista. Bueno, fue una puesta de luces larguísima, que empezamos a la tarde, eran creo como 5 o 6 horas de puesta de luces, y cuando van a prender el 12.000 no enciende. Entonces tenía que resolver una escena para la que traje una luz de Argentina, porque supuestamente de otra manera no se podía resolver, y la iba a tener que resolver, no podíamos no grabar. Finalmente, y acá, mira, de vuelta puedo citar a lo que decía recién, de cuando uno termina encontrando la mejor solución en ampararse en las herramientas que uno tiene de postproducción, lo que termina haciendo fue a que el plano sea fijo, hacer un plano registro, y con las luces que yo tenía, creo que la que sí mandaba era un 6.000 o algo así, de un HMI de 6, fui iluminando por sectores la iglesia. Entonces grabé varias veces la toma, en el mismo tamaño de plano, iluminé lo que era la parte importante de la acción, de los personajes, etc., y después partes que no llegaba a iluminar porque no tenía esta luz, la fui iluminando como en sectores, y después en postproducción fui haciendo como una completiva de luz. Y así, bueno, varias que hay imprevistos. Y a veces la solución está en diferentes lugares. En este caso fue una mezcla de cintura con lo que había en el set, con después resolver en post. Otras veces es simplificar el diálogo con el director. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos este problema. Simplifiquemos, veamos de qué otra manera se cuenta la historia con los recursos que tenemos. Me acuerdo, por ejemplo, una peli en Costa Rica, estábamos grabando en la montaña, era una escena donde los personajes, era una fiesta en una casa de la montaña,
grabamos toda la escena de la fiesta adentro y después había una escena donde la parejita protagonista tenía una conversación al lado de un árbol donde se veía todo San José de fondo, y ahí discutían y ella salía corriendo y se iba de la fiesta. Estuvimos grabando desde muy temprano y hicimos toda la fiesta, hicimos toda la escena del árbol, y en un momento, en la cantidad de horas de rodaje, ya era el final de la película. Era una película que además yo no entré como director de fotografía, sino como DIT, pero se extendió 2 semanas más, y el director de fotografía, que era un mexicano, se tuvo que ir por otro proyecto y quedé yo como director de fotografía. Bueno, cuestión que el equipo en un momento dijo basta, terminamos esta escena y nos vamos, y todavía quedaba la escena siguiente, que era la protagonista que se iba corriendo por la calle, se iba de la fiesta y se iba corriendo. Y bueno, y el equipo se plantó por temas de horas extras, por lo que fuera, y no iban a seguir, y el director estaba como muy angustiado, porque aparte era uno de los últimos días de rodaje, ya no se podía seguir extendiendo la película. Entonces, bueno, ¿cómo hago para contar a esta chica que se va de una fiesta? Estamos hablando en un lugar en la montaña, donde no tengo luces reales le doy más sensibilidad a la cámara, donde tenemos que contar que ella se fue de esa fiesta, porque era importante para el guión que se vea que ella se iba de la fiesta. Lo pensé unos minutos y le dije, mira, si vos conseguís que uno de los chicos de cámara se quede, digamos, si me quedo yo con la cámara y un asistente, yo te hago la escena sin luces, porque aparte implicaba, había que bajar a la ruta de la casa, entonces tampoco era mucho tiempo de mover el generador, armar puesta de luces, entonces la única solución era trabajar sin luces, y era de noche. Entonces digo, bueno, pongamos la cámara acá, conseguite un auto que venga con las luces altas, y en el momento que la chica sale corriendo, que ese auto venga de contra y marque su silueta con la luz del auto. Y bueno, fue así. Me acuerdo que la escena también tenía que ella esperaba la parada de colectivo, en la ruta, el colectivo venía, ella se subía. Le digo, si vos crees que podés contar con solamente ver a la chica que se va corriendo por la ruta, yo te la hago sin luces. Y bueno, hicimos así, pusimos la cámara del trípode, el asistente de cámara, yo y el director, la actriz, un asistente de producción en un auto, en una camioneta que venía. Cuando elegimos acción, venía con las luces altas, y tenemos la toma de ella que se va corriendo por la ruta a contraluz en silueta. Entonces, yo esa escena la tenía súper planificada, con el H acá, con un 5000 allá, con el contra, no sé qué, toda una puesta de luces, y al final la resolvimos sin una sola luz, utilizando la luz de un auto. Entonces, un poco ahí también está en tener la cintura de, como decía Diego, a veces las cosas no son como uno planificó, y resolverlas con lo que uno tiene, con los tiempos que tiene, con los recursos que tiene. Te voy a agregar una cosita más de lo que vos decís, es como a veces esas cosas vos planificás, pero después no se dan como las planificás porque tenés que resolver de otra forma y a veces quedan mejor todavía. O sea, totalmente, a veces inclusive queda mejor. Hay una escenita que, digo, para mejor, ahí en guaraní en la película, que está el padre y el abuelo y la nieta, que es sentados en un bote, y la escena, toda la casa de ellos daba al río, ¿no? Y era de noche. Y todo el tiempo medio que durante la película digo, bueno, ok, ¿cómo filmo los personajes de noche y que el río no me... ¿Cómo ilumino? O sea, que brille un poco el río y no sea un fondo negro oscuro. Y veníamos haciendo el día anterior a esa escena, digamos, veníamos filmando cosas exteriores noche y de golpe sale una luna llena por atrás del río gigantesca. Y le digo al director, mañana tenemos que hacer la escena de los dos sentados con el fondo del río y aprovechamos para que el reflejo de la luna me brille en el río. Y medio que yo dije, bueno, si son las 7, más o menos 7, 7:30 saldrá la luna, a esa hora tenemos que grabar. Y aprovechamos el reflejo del fondo de la luna en el río para que no sea un fondo negro y que se note que hay un río atrás. Son como cosas que medio que mientras va filmando también uno va pensando cómo se va adaptando durante la película a ciertas escenas que vienen después, porque básicamente en la pre la trabajaste como toda una línea general que tenés que mantener, y después esas cositas, esos pequeños cambios no alteran el total de la película en sí. Y nada, Profe Andrea. Sí. Sí, están los chicos, como estamos en vivo ahí a través del Facebook del Instituto IPAC y también a través del Instagram, están los chicos de cinematografía de tercer año
están también prendidos a la transmisión. Son Milagros, Luciano, Paula y Monse, y también en algún punto les gustaría algunos consejos aquí de los expertos y de también un poco de cómo ven el desarrollo del cine en Paraguay. Sí, esa era un poco mi última pregunta. O sea, chicos, ¿tienen 10 minutos más ustedes? Sí, por supuesto. Sí, metele. Entonces, bueno, mi pregunta era esta, un poco cómo viene el cine en Paraguay hoy en día, a nivel estético, si hay una mirada, una serie de miradas, desafío técnico, vamos a tener un instituto, vamos, cómo ven un poco el cine hoy paraguayo. Si quiere iniciar. O sea, Arma, que no contestaste a la pregunta anterior, así te toca esta. Justo la más complicada. Bueno, pues No, toca un poco todo. pero ¿desde qué punto de vista, o sea, más desde la fotografía o en general productivamente? No, en línea general, yo creo en línea general, si después quiere hablar en específico, digamos, a nivel de dirección de fotografía. Súper. Yo, yo creo que a nivel o sea, a nivel productivo y de general, yo creo que no, hasta ahora nada nos detuvo de hacer todo lo que ya se hizo, ¿verdad? O sea, no, es genial que vamos a tener fondos, que está el instituto y todo eso, pero igual yo creo que sí, igual nosotros vamos a hacer siempre, o sea, vamos a encontrar la forma de hacer lo que sea y vamos a contar lo que queremos contar, ¿verdad? O sea, eso a mí no me preocupa porque me parece que ya lo vinimos haciendo sin tener un instituto. Y ahora hay demasiadas herramientas muy prácticas. Bueno, Oscar les puede contarle de la serie esta Cumbia Juan que hizo con demasiadas pocas luces, con mucha luz ambiente, con cámaras que cuestan $1.300, con unos lentes coreanos y es un producto, o sea, yo veo la fotografía que logró y yo digo, hija, o sea, no hay nada que envidiar en ningún lado y por ahí incluso le resultó mejor, es mucho más naturalista porque usan, no sé, o sea, me parece que yo vi un trabajo muy lindo, ¿verdad? Con muy pocos recursos, con cosas muy accesibles, ¿verdad? Entonces, y eso con respecto a lo productivo y un poco hablando de lo fotográfico, cada vez vamos a tener herramientas más accesibles y más económicas. Estaría igual genial tener mejores lentes y qué sé yo, ¿verdad? Que eso creo que todos queremos, ¿verdad? Tener nuestra valija de lentes anamórficos, cosas así, tener nuestros $200.000 en una valija. Pero bueno, ya va a ir pasando también eso, ¿verdad? Conforme produzcamos más. Em, y después yo creo que hay una sed enorme de hablar de cosas que nos pasan y de contar nuestras historias. Y el mundo, por suerte, hoy, gracias también a las plataformas, es un mundo en el cual la gente está más abierta a ver todo lo que ocurre en otros países, ¿verdad? O sea, creo que, o sea, el que hoy en Estados Unidos vean series españolas, brasileras, porque digo nomás porque los yankees son como muy cerrados en ellos con sus historias, eh, a diferencia de por ahí el resto del mundo que están más abiertos a conocer del resto del mundo. Creo que hay eso, o sea, consumimos muchísimo más. O sea, seguro que todos ustedes estuvieron viendo series o películas italianas, españolas, francesas. Entonces, lo que nosotros hagamos va a ser interesante y va a tener un diferencial. Y nada, a la gente le va a gustar, ¿verdad? O sea, ya depende de la calidad y el empeño y el trabajo que le pongamos para que sea interesante, pero seguro que se va a destacar. Genial. Richard. Lo que iba a decir es muy parecido a lo que dijo Armando. O sea, hay una masa de futuros cineastas paraguayos que se está formando, que se está empezando a recibir. Entonces eso sí o sí implica de que hay una cantidad de películas que están por salir y que van a salir, ¿verdad? Independiente de si haya fondo o no haya fondo, lo que sea, ¿verdad? De hecho, venía bastante movido la industria del cine, ¿verdad? La pandemia obviamente nos metió un freno asqueroso, digamos, hacia a todas las películas que estaban en proceso. Pero yo creo que en el 2022 va a empezar a retomarse el ritmo, ¿verdad? Se van a hacer muchas películas en los años que vienen, en los años venideros, digo. O sea, hay mucha gente que va a laburar en cine,
se va a necesitar mucha mano de obra, la democratización de los recursos, como dice Arman, va a permitir de que equipos chicos hagan películas espectaculares, tener el caso de Morgue de repente, que con muy pocos recursos llegó a mucho, tener las plataformas de streaming, o sea, estoy repitiendo lo que dijo Arman, ¿verdad? Pero básicamente se viene una época muy interesante para el cine paraguayo. Qué genial, lo esperamos todo, ¿eh? No sé, Diego, Javi. Lo que iba a sumar en función a lo que hablaron los dos es, creo que la pandemia, por un lado, obviamente hubo un freno porque se venían haciendo largometrajes y inclusive quedaron largometrajes sin estrenarse, que se estrenarán o a fines de este año o el año que viene. Pero yo creo que el tema de que el equipamiento y todo eso sea más accesible para que mucha gente pueda realizar. A su vez, la pandemia, como tiene dos caras, por un lado frenó, pero por otro lado abrió una posibilidad en las plataformas de que un montón de películas de diferentes países que antes no tenían la posibilidad de acceder a una sala o a una plataforma premium, ahora lo que a mí me contaban que, por ejemplo, hubo tanta demanda durante la cuarentena de material para, o sea, de producciones audiovisuales, mucho consumo, empezaron a abrir un poco la posibilidad a otras películas que tengan cierto nivel de calidad para poder estrenarse y estén en las plataformas. Entonces uno ahora tiene acceso a películas mexicanas, colombianas, venezolanas, ecuatorianas, o sea, de miles de lugares que antes capaz uno no las veía o no llegaban a esa plataforma, digamos. Y de acá, en cuanto se empiece a estabilizar un poco lo de este periodo, digamos, yo creo que entre las plataformas streaming, las plataformas y el cine que se va a reactivar, porque el cine es el cine, o sea, siempre va a haber una sala para que la gente vaya a ver una película. O sea, va a continuar y cada vez va a haber más contenido, va a haber más y hay un montón de ganas de contar historias todo el tiempo. Genial. ¿Ahí? Bueno, no, un poco lo que dicen todos, estoy de acuerdo. Creo que el tema está o sea, en la cinematografía hoy es una conversación que está cambiando mucho todo el tiempo, ¿no? Estamos en una época muy revolucionada del audiovisual en cuanto a esto, ¿no? A todo el surgimiento de las plataformas, del acceso, digamos, primero fue el acceso más democrático, más sencillo a las tecnologías, a la información, a aprender a contar historias, acceder a aprender cine con Google, con YouTube. Después viene todo esto de las plataformas, de la cantidad de diferentes ventanas que tiene una película. Lo que creo que acá todavía hay que buscar es como dijo Arma, en películas se van a seguir haciendo, más fácil, más difícil. eh, el tema del presupuesto, bueno, creo que todavía es difícil pensar en películas de mucho presupuesto y que puedan ser, que ese presupuesto pueda ser recuperado. Digamos, si uno quiere ver una película como algo que le dé trabajo a la gente, que la gente gane lo que tiene que ganar, que sea parte de una industria donde hay profesionales que pueden vivir de eso, bueno, tiene que ser mínimamente lucrativo ese tipo de películas, entonces creo que las películas de mucho presupuesto se les hace difícil, salvo que haya mecenas, empresas o que pongan un montón de plata y que todo el mundo cobre bien, pero como modelo de negocios donde creo que todavía hay que pensar un poco el cine, y que no hay un solo modelo de negocio posible, hay muchos, ¿no? Pero bueno, la película de uno a qué aplica, para dónde es una película para el cine, qué va a pasar con las salas, que bueno, digo, por el tema de la pandemia, ¿cuándo vamos a poder volver a estrenar películas en salas? Ahora sé que ya vienen algunos estrenos, no sé cómo está el tema de la capacidad de butacas que se pueden ocupar, etcétera. Todavía no estamos en una normalidad. Y mientras tanto sigue evolucionando todo lo que es las plataformas y que la gente se acostumbró más todavía a ver las películas en su casa. Entonces, bueno, ver cómo hacemos nosotros para llegar a ese mercado, para vender nuestras películas a las plataformas, para que se interesen por nuestras historias, para sacar productos de calidad, ya sea tanto en contenido como en calidad técnica, que tengan lugar en esas plataformas.
y un poco está ahí. Creo que el INAP es espero, ojalá, un paso importantísimo para esto, que es la parte más difícil que tenemos, creo, en Paraguay para hacer películas, que es conseguir los fondos. Así que ojalá que el INAP ayude en ese sentido, que los privados también se animen a apostar en películas paraguayas y que esas películas paraguayas respondan de manera positiva a las expectativas de esos privados que se animan a invertir. Nada, y es un círculo, ojalá que esto sea un círculo virtuoso donde cada vez se hagan más películas, a la gente le guste más, los empresarios se animen más a invertir, y sobre todo que el INAP funcione y permita financiar el cine, que es, bueno, sabemos la importancia que tiene. Bien. Sol, no sé si los chicos tenían alguna pregunta o cosa particular o ya vamos cerrando. Y básicamente era eso, profe, el desarrollo de cómo ven el cine en el Paraguay. También algunos mencionaban justo eso de las plataformas de streaming y demás, así que creo que ya quedó contestado todo lo que preguntaban los chicos. Bien. No sé si alguien de ustedes, chicos, quiere agregar algo a lo que nos están escuchando, el estudiante, o yo le voy soltando a sus vidas, sus sábados. Yo creo que está bueno que si estamos hablando para estudiantes, hablarles un poquito a ellos, ¿no? Un poquito recién, creo que Richard decía, de toda esta nueva camada de cineastas que va saliendo. Yo tengo la oportunidad de ser docente, tuve la oportunidad en 2 universidades, actualmente solo en una, así que voy viendo los chicos que están ahí emergiendo. Y nada, para mí es importante que primero, sabiendo que trabajar en la industria audiovisual da muchas satisfacciones, es muy gratificante, pero también tiene muchos sacrificios y que uno le tiene que gustar realmente lo que hace para bancársela. Entonces, partiendo de esa base, todos los chicos que están estudiando, que estén muy seguros de qué es lo que les gusta, y porque implica mucho sacrificio, pero una vez que uno está seguro y le mete, da muchas satisfacciones. Y digo, partiendo de esa base, la parte formativa, que es la que ustedes están, es esencial, no solo la académica, sino, como decía hace un rato, hoy en día el acceso a la información es súper amplio. Entonces digo que no sean, es importante que no sean cómodos, que busquen por todos lados, digamos, maneras de llegar y de aprender y ser buenos profesionales. Hay muchas. Una es la universidad, otra es meterse en cuanto a rodaje puedas meterte, que es una de las principales, digamos, lo que se aprende en un día de rodaje es muchísimo. Otra es la búsqueda por motus propio de información en internet, libros, está lleno de ebooks de cine, tutoriales, videos. Digo, no sean cómodos, hay muchísima información, entonces sean curiosos, investiguen, lean mucho, leer también historias nutre mucho. Y nada, y crean en ustedes y métanle para adelante, porque hay mucha necesidad de gente con talento y con ganas para, para trabajar acá en el audiovisual. Bien, chicos, ¿alguien quiere comentar algo, algún consejo específico a las nuevas levas? Un poco sobre lo que decía Javi, no, y que tengan en cuenta que, o sea, que exponer algo y mostrar una idea a un grupo de personas, ¿verdad? El tener la posibilidad de, de mostrar una mirada, de mostrar una atmósfera, de hacerle sentir algo a alguien, es un privilegio demasiado grande que muy poca gente tiene, ¿verdad? Y que hay que saber valorar que uno tiene la chance de poder hacer eso, ¿verdad? Y eso por un lado. Y lo otro, de lo que hablaba, un poco de lo que hablaba Javi, es que tengan en cuenta de que en el momento en el que ustedes empezaron a estudiar de forma
responsables o que se inscribieron y empezaron a asistir a una clase, automáticamente en ese momento empezó la carrera de ustedes, ¿verdad? Y por ende tienen que tomarlo como un trabajo, ¿verdad? Y son sus docentes y son sus compañeros quienes probablemente les van a dar esas primeras oportunidades, o más adelante igual les van a seguir dando oportunidades, ¿verdad? De repente es tu docente, así como les conté yo, o sea, es tu docente el que te llevó a tu primer rodaje grande y que vos a partir de ahí, no sé cómo hiciste una carrera eh, en esto, o es un compañero el que te va a recomendar, y si sois responsable, si llegas tarde, si no ves que estás concentrado, tu compañero o tu compañera no te van a recomendar a un laburo porque uno está poniendo su criterio y la opinión que los demás tienen sobre uno cuando uno está haciendo una recomendación, ¿verdad? Entonces, eso. El amor y la pasión que uno siente por lo que hace se nota mucho. Eh, entonces, métanle ganas porque los demás lo ven, no es que no se dan cuenta. Independientemente si sos tímido, si sos extrovertido, no pasa tanto por ahí. Si vos te gusta lo que hace y le metes amor y le metes pasión, la gente lo va a ver y como dice Arman, te van a recomendar, te van a invitar, te van a llamar. Entonces, métanle. Súper. Richard, Diego, ¿quieren agregar algo más? No, o sea, básicamente lo que dijeron ellos de Armando me parece excelente, lo de que básicamente lo que estás estudiando y a la hora de hacer un trabajo práctico para la facultad o que te llamen para un corto de un compañero o algo es un trabajo. O sea, básicamente es tu primer trabajo, la única diferencia es que no es pago nada más. O sea, entonces vos das todo lo que podés en eso como si estuvieras trabajando en un comercial, o sea, das el 200% que puedas en ese proyecto. O sea, para que al final de cuentas es un trabajo en conjunto y en gran parte es de uno, entonces uno quiere que salga lo mejor posible ese proyecto. Y lo otro era que, nada, traten de filmar y hacer constantemente todo lo que se pueda más allá, dentro y fuera de la facultad, ¿no? O sea, de la universidad. Porque a medida, o sea, estar viendo películas, información en internet y todo eso, lo importante también, además de ver, es hacer, porque a partir de ahí uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas. O sea, un caso en particular que me pasó a mí es que cuando yo estaba en la facultad me tomaba mi tiempo para hacer la puesta de luz y todo eso hasta que me tocó dirigir un videoclip y ahí me di cuenta cómo tardan. Y entonces ahí dije, ok, no tengo que tardar tanto. Entonces, tipo, cuando uno empezás a cambiar los roles y empezás a experimentar esas cosas, te empezás a aprender un montón de cosas que no solamente que suma a todo lo que uno busca también en los diferentes lugares donde puede encontrar información para aprender, estudiar y todo eso, digamos, hay que hacer. Y en todo lo que uno se pueda meter, mejor. Porque de lo bueno y de lo malo se aprende, así que. Pero malo, mucho se aprende. Quiero cerrar nomás, o sea, cerrar, digo, quiero decir, o redondear todo esto que estaban diciendo acá los compañeros. Traten de hacer la mayor cantidad de obras que puedan, cortos, videoclips, si haces un time-lapse al levantarte y te parece que la luz está interesante desde tu ventana, cualquier cosa suma. Hagan todo lo que puedan y a la mayor calidad que tengan a mano, a la mayor calidad que tengan posible hacer a mano, ¿verdad? O sea, no vayan a hacer cosas a lo luque o por hacer nomás, sino traten de ir mejorando un poquitito más en cada una de las cositas que van haciendo, ¿verdad? Porque solamente haciendo se aprende. Así de simple es. O sea, de repente hay gente que sueña con hacer su largo, pero ¿cómo vas a hacer un largo si no hiciste de repente ni un cortometraje antes? O si no hiciste 10 por lo menos 10 cortometrajes antes. Es imposible. Entonces, cada cosita chica que van haciendo es como un peldaño de una escalera que van a ir subiendo, ¿verdad? Bueno, genial. Yo creo que vamos cerrando, ¿verdad, Sole? Sí, profe, así ya estamos sobre la hora. Perdón, nos entendimos un poco más. Bueno, yo chicos les agradezco muchísimo. Me pareció genial esta charla. Agradezco también a Oscar que tuvo que salir antes porque tenía un scouting justo hoy, me había avisado. Y nada, esperamos de vernos muy pronto, también a nivel presencial, que ya hace falta.
Tengo cierre a Boston. Súper, súper. Genial, entonces, bueno, agradecer nuevamente a nuestros invitados, Richard Cariaga, Armando Aquino, también Diego de Garay y Javier Arroyo, bueno, y como mencionaba también el profe Andrea Oscar, que por cuestiones laborales tuvo que salir antes de la reunión, así que muchísimas gracias a todos por la presencia virtual, ¿verdad? También a los chicos que estuvieron prendidos durante todo el directo y a través de las páginas oficiales del IPAC. Y bueno, vamos a reencontrarnos entonces en el próximo programa. Profe Andrea, muchísimas gracias.